Padre amado, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Hoy te explicamos humildemente que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos hable al corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este relato que encontramos en ese contexto del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, donde muestra lo que pasó en esa época, año 333 a.C., es uno de los acontecimientos históricos más fuertes para el pueblo de Israel. Es un acontecimiento histórico. O sea, no es invento de nadie, no, es lo que sucedió en ese momento. Y muestra inclusive cómo muchos israelitas traicionaron su fe, estaban abandonando su fe. Estaban en la tónica de acoplarse a las otras naciones para tener ciertos beneficios comerciales y todo lo demás con las otras naciones, pero imitando sus costumbres. O sea, es un tema delicado, bastante complejo y, por cierto, grave, porque estaban acoplándose a lo que ellos vivían. Eso implicaba que ya no estaban cumpliendo la ley, Y así había un grupo grande de personas. Pero también hubo otros que lucharon por vivir su fe y fueron mártires. Ahora, dentro del grupo de los que más adelante se van a rebelar contra esa situación de pecado y van inclusive a armar como una especie de grupo armado para defender nuevamente la fe del pueblo de Israel, para purificar el templo. Mire cómo dice Antíoco Epífanes, que puso sobre el altar del templo de Jerusalén la abominación de la desolación. ¿Qué era? La imagen de Zeus. La imagen de Zeus. Son los griegos, es la cultura griega y su mitología. Pusieron ahí sobre el altar de Jerusalén la imagen de Zeus. Y hubo una situación de pecado muy grave en muchas personas. Pero también hubo un grupo que se levantó y era dentro del pueblo los de apellido Macabeo, los que lideraron esa revuelta para ir en contra del imperio griego y poderse liberar de esa situación, por lo menos que le respetaran su fe, por lo menos que no le profanaran, porque llegaban era haciendo que se cambiaran de religión inmediatamente, y para un judío que tenía prohibido comer la carne de cerdo, le hacían comer la carne de cerdo para que de esa manera pudiera perder su fe, abandonar su fe. Entonces vemos que hay en este grupo, de lado y lado, personas que estaban en el camino de Dios y personas que no estaban en el camino de Dios, que estaban emparentando con otras naciones, siguiendo sus costumbres y sus leyes. Pues es lo que encontramos nosotros. Que por cierto, ¿cómo vamos a quitarle ese texto a la Biblia? Si es un momento, de los momentos históricos más fuertes, más traumáticos que vivió el pueblo de Israel, de los más duros, así como lo que pasó cuando fueron a Egipto, cuando fueron deportados a Siria, que terminaron en Nínive, muchos de ellos. ¿Sí? Por eso Jonás no quería ir, los quería bien muertos. ¿Sí? Fue un acontecimiento histórico. Nabucodonosor, año 586. Y el otro momento fuerte, crítico, claro, después de que viene el tema de que los persas los liberan, Ciro, rey de Persia, de los persas y los medos, es el que reconstruye el segundo templo de Jerusalén por inspiración de Dios, porque no era un miembro del pueblo de Israel, y Dios le inspiró que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Después viene este momento crítico, cuando los griegos entraron, derrotaron a Darío, que era el hijo de Ciro, rey de Persia. Derrotaron a Darío, reinaron en su lugar. ¿Cómo no va a estar eso en la Biblia? ¿Cómo le vamos a quitar lo que históricamente sucedió en el año 333 y que fue crítico, traumático para el pueblo de Israel? ¿Cómo quitarle este libro a la Biblia? No es de Dios. Y los argumentos que sean ni siquiera son válidos para decir sí, son razonables. No. Este libro de Macabeos no se puede quitar bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. No es negociable. Dejémoslo bien clarito, porque algunos ya le han quitado, le han puesto, y no es bueno. Hay que tener cuidado. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una situación que es fuerte. En este pasaje de la curación del ciego de Jericó, que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, pues encontramos un momento muy especial. Es todo un proceso
de vida. Es todo un proceso de vida. Lo primero, reconocer que ese ciego Bartimeo, que está al borde del camino, nos representa a todos nosotros. Nos representa a todos nosotros. Que a veces en este mundo andamos como ciegos y que a veces nuestras prioridades no son las prioridades que deberían ser. A veces nuestras prioridades son las cosas materiales, el dinero, el poder, más no las cosas de Dios. Seamos sinceros. Y estamos como ciegos. Pues le pasó a Saulo. Saulo, aunque tenía su visión física muy bien, estaba como ciego y perseguía a la iglesia de Dios a muerte. Vemos que cuando Dios entra en el camino de él y lo tumba de su soberbia, pues se le manifiesta a él, se presenta y le muestra su rostro. Lo vio por el camino. Y vemos que inicia un proceso de fe, de cambio, de conversión. Estaba como ciego. Ahora, en el caso de Bartimeo, pues él físicamente estaba ciego, pero tenía la visión espiritual, porque reconoció al Mesías y grita a Jesús, Hijo de David. Ese título era solo para el Mesías, Hijo de David. Él fue el que lo reconoció. Y cuando llega ese momento en que lo llama, se encuentra que hay gente dentro del grupo que van con Jesús, no gente externa, no, es dentro del grupo de los que van con Jesús, o sea, los discípulos. Encuentra un grupo dentro de los discípulos que le dice, cállese, ¿sí? Lo regañan para que se calle. Eso lo encontramos en todas nuestras comunidades, en todas las parroquias, en todos los sitios. Vamos a encontrar eso, un grupito que nos van a decir, cállese, que no busquemos a Jesús, que van a ser obstáculo, que van a ser piedra de tropiezo para que no lleguemos a Jesús. Eso vamos a encontrar, y eso si no hemos sido nosotros mismos la piedra de tropiezo, el obstáculo para que otros lleguen a Jesús, porque a veces somos nosotros. Ahora, pero también dentro del grupo de los que van con Jesús hay un grupito que le dice, ánimo, levántate que te llama. Y efectivamente escuchó esa voz de ellos, se levantó y lo siguió. Es el grupo de los que nos animan a seguir el camino de Dios, que nos invitan a entrar en camino de Dios, y ese grupo también está dentro de la comunidad. Entonces tenemos el reto, convertirnos en aquellos que son puente y no en aquellos que son muralla, muro, piedra de tropiezo. Ser puentes para que otros se acerquen a Dios. Eso es fundamental. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, esa sabiduría para ser instrumentos. Dice el texto que después de que se encuentra con Jesús y le pregunta qué quieres que haga por ti, dice Señor que vea, y efectivamente recobró la vista. Y ahora el que estaba sentado al borde del camino, ahora dice, le seguía. Es el proceso de la fe. Se convirtió en discípulo, ahora le seguía, glorificando y alabando a Dios. Lo seguía. Es el proceso de la fe, de estar sentado al borde del camino y ahora en camino, siguiéndolo. Pues es también el camino que estamos invitados a vivir. Hacer el proceso, entrar en ese camino, una sincera conversión, entrar en el camino de Dios, ser discípulos de Dios, ser instrumentos inclusive para que otros se acerquen a Dios. Eso es fundamental. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese propósito, así sea. Amado, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.